¿Qué es la depresión? La depresión es una enfermedad frecuente y severa que afecta negativamente cómo nos sentimos, cómo pensamos, cómo actuamos y cómo nos vemos. Los síntomas de la depresión difieren de una persona a otra, así como la manera en que afecta la vida de quienes la padecen. Son peligrosos estos síntomas si no se atienden, pero es tratable. Las personas que reciben una intervención adecuada y oportuna pueden mejorar. Entre el 80 y el 90% de las personas con depresión mejoran positivamente con el tratamiento. La depresión provoca sentimientos de tristeza y pérdida del interés en las actividades que antes se disfrutaban. Puede producir una variedad de problemas físicos y emocionales adicionales. Por ejemplo, irritabilidad. Puede interferir con el desempeño diario, incluso si los demás no pueden ver el dolor de la persona. La depresión puede combinarse o puede conectarse con una tendencia a el consumo de drogas y alcohol, como un intento de la persona por sentirse mejor. Además, puede aumentar el riesgo de suicidio. La depresión es entonces un factor de riesgo importante para que la persona se autolesione, se haga daño y se desmejore. Tiene que ver mucho con nuestro estado de ánimo. Y además, para diagnosticarla, la persona necesita por lo menos tener 2 semanas de mostrar los síntomas que están asociados con ella. El primer episodio de depresión tiene la tendencia a darse de los 32 años en adelante. Y la atención difiere en Estados Unidos dependiendo del grupo al que pertenece la persona. Por ejemplo, nosotros los latinos en Estados Unidos tenemos menos probabilidades de acceder a los servicios de salud mental y recibir el tratamiento adecuado. Afectan más del 8% de los adultos de 20 años o más. ¿Cuáles son los signos y síntomas del trastorno depresivo? Recordemos que los signos o señales tienen que ver con factores observables por los demás y los síntomas los experimenta la persona. En una persona con depresión vamos a identificar los siguientes pensamientos: autocrítica, autoculpa, preocupación excesiva por muchos aspectos de su vida, una actitud negativa frente a lo que le pasa, dificultad de concentración, indecisión, confusión, tendencia a creer que los demás ven a la persona negativamente, pensamientos de desesperanza e impotencia.
una visión negativa hacia la vida en la que la persona expresa palabras como soy un fracaso, todo es mi culpa, no me sucede nada bueno, nadie me ama. La vida no vale la pena vivir, no hay nada bueno ahí afuera. Y pensando en el futuro, las cosas siempre serán malas para mí. En el área emotiva encontramos tristeza, ansiedad, culpa, enfado, cambios de humor repentinos, poca o ninguna emoción, impotencia, desesperanza, irritabilidad. Y a nivel conductual observamos episodios de llanto, alejamiento de los demás, decaimiento, el habla puede ser lenta, descuido de las responsabilidades, por ejemplo, en el trabajo, la familia o aún el cuidado personal. Pérdida de interés en la apariencia personal y la higiene. Pérdida de motivación. Dificultades para dormir o a veces duerme demasiado. Comer en exceso o pérdida del apetito. Uso de alcohol y otras drogas. Agitación e incapacidad de relajarse o quedarse en un solo lugar. Comer en excesivo o pérdida del apetito. Uso del alcohol y otras drogas. Dificultad de relajarse o quedarse en un solo lugar. Triste la mayor parte del tiempo. Se para con los hombros caídos, la cabeza gacha. Se conmueve fácilmente hasta llegar a las lágrimas. Se molesta, enoja o distrae fácilmente. Muestra poca o ninguna emoción. Pérdida de interés en la comida o come demasiado. En cuanto a la apariencia, podemos decir que se muestra cansado, con falta de energía, con pérdida o aumento de peso, dolores de cabeza. Si es mujer, un ciclo menstrual irregular, pérdida del apetito sexual, molestias y dolores inexplicables. ¿Qué tipo de trastorno depresivo vamos a encontrar? Vamos a encontrar el trastorno depresivo mayor, que incluye los síntomas que he descrito y además una tendencia a que desaparecen los síntomas por un momento y luego regresan. Trastorno depresivo persistente. Es una forma de depresión que tiene síntomas más leves que el trastorno depresivo mayor, pero tiende a durar años incluso. Antes este trastorno se conocía como depresión mayor crónica o distimia. ¿Qué relación hay entre el embarazo y la depresión? Las mujeres con depresión durante el embarazo y después del parto sufren un dolor real. Este tipo de depresión perjudica la relación madre-bebé y el desarrollo cognitivo y emocional del niño. Cuando se activa después del nacimiento del bebé, hablamos de depresión postparto. A veces la tristeza durante o después del embarazo es solo la melancolía postparto, pero la melancolía postparto no dura más de 2 semanas, mientras que este trastorno puede durar hasta 1 año. Podemos también encontrar depresión con patrón estacional, conocido como trastorno afectivo estacional. Este trastorno implica estados depresivos en una época específica del año. En mi caso, que vivo en Utah, se ha observado aquí en Utah que particularmente estos síntomas se elevan en el otoño.
De ahí tenemos también la depresión asociada con un desorden bipolar. Este trastorno antes se llamaba trastorno maníaco depresivo e implica episodios de depresión mayor y periodos de manía, euforia, disminución del juicio y actividad extrema asumiendo riesgos. Otro aspecto importante cuando hablamos de depresión está relacionado con el duelo. El duelo o los sentimientos de tristeza y dolor que ocurren con la muerte de un ser querido. Esto es una experiencia normal, pero una persona puede expresar esta experiencia un poco más tiempo después del habitual. Normalmente las personas que expresan su duelo de manera gradual van aceptando esta situación. Quienes no lo expresan en el momento de la muerte del ser querido pueden llegar al 30º día y en este expresar de manera más fuerte estos síntomas. Este fenómeno del duelo y la depresión puede provocar el que la persona se aísle, alcance una tristeza intensa, se aleje de las actividades regulares o diarias y requiere lo que vamos a llamar intervención temprana. Esto es, por otro lado, llamado los primeros auxilios en salud mental. Un apoyo situacional enfocado en una escucha activa hacia aquella persona que está pasando por esta experiencia de dolor. Tú te preguntarás, ¿y qué causa la depresión? No tiene una causa única y a menudo involucra la interacción de varios factores de tipo biológico, psicológico y social. ¿Pueden las personas deprimirse sin razón aparente? O cuando sucede algo muy angustioso en su vida, especialmente cuando se sienten impotentes para controlar esa situación, como puede ser la ruptura de una relación, vivir en conflicto, una pobreza intergeneracional, perder un trabajo o dificultad para encontrar uno nuevo, tener un accidente que resulte en una discapacidad permanente, ser víctima de un delito, por ejemplo, desarrollar una enfermedad física permanente, aún el hecho de ser un cuidador a largo plazo de una persona con problemas de salud o la muerte de una pareja, de un familiar o una persona cercana. También la depresión puede ser activada por los efectos de una condición médica como la enfermedad de Parkinson, de Huntington, una lesión cerebral traumática, una lesión cerebrovascular, el hipotiroidismo y el lupus. Los cambios hormonales y físicos, así como las responsabilidades de tener y cuidar un bebé, también pueden ser factores desencadenantes. Los efectos secundarios de ciertos medicamentos o drogas pueden desencadenar síntomas depresivos. Factores de exposición a luz brillante en los meses de invierno pueden estar conectados también. Sin importar la causa, es importante que una persona que entra en un estado de depresión mayor
busque la ayuda profesional. ¿Qué factores de riesgo y de protección podemos considerar en el proceso de apoyar, de ofrecer una intervención temprana a alguien que está pasando por una situación depresiva? Un factor de riesgo es algo que aumenta las posibilidades de que una persona se vea afectada por ese trastorno en particular. Entre los factores de riesgo podemos mencionar la historia de trauma, el abuso físico, sexual o emocional, especialmente en la niñez, aumenta el riesgo de depresión. En la adultez, el estrés relacionado con la guerra, las catástrofes, los problemas de salud graves, violaciones y otros eventos traumáticos aumentan el riesgo de depresión. Episodios previos de depresión. Familiares que han tenido episodios de depresión. El género, si se es hombre o mujer. Las mujeres tienen un 70% más de probabilidades que los hombres de experimentar depresión en su vida. La susceptibilidad. Las personas con una actitud altamente sensible, hablando del carácter, diríamos las personas nerviosas o sentimentales, tienen mayor tendencia a reaccionar negativamente a las críticas de los demás y consecuentemente mayor riesgo. Circunstancias sociales, la pobreza, el confinamiento en el hogar y algunas otras circunstancias sociales aumentan el riesgo de depresión de una persona. Condiciones médicas o medicamentos. Algunas condiciones médicas o medicamentos pueden también aumentar el riesgo de depresión en una persona. ¿Qué factores protectores debemos considerar para mejorar las circunstancias y las posibilidades de recuperación ante una depresión? Los factores protectores incluyen, para comenzar, las prácticas religiosas o espirituales. Dentro del campo de la psicología positiva, se han hecho una serie de investigaciones que han demostrado de manera contundente cómo las personas que tienen un fundamento espiritual son capaces de levantarse de una experiencia difícil, de una crisis, son más optimistas y tienen mayores probabilidades de recuperación. Otro factor protector es el apoyo social, el ejercicio físico, una dieta saludable, exponerse a emociones positivas, desarrollar optimismo y esperanza hacia el futuro, aprender a desarrollar habilidades para la resolución de problemas. Estas habilidades para resolver problemas incluyen llevar un diario le llamo yo de incidentes significativos, en lo que la persona pueda ir anotando esas experiencias positivas o negativas que aparecen en su vida, esos comportamientos ante las crisis que lleguen a su vida. Es importante también ser parte de un club, una agrupación, un grupo comunitario, el poder hablar con otras personas de confianza acerca de sus sentimientos o problemas. Escribir, hacer arte o música. Autores como el doctor Boris Cyrulnik, quien es el pionero de la resiliencia, recomienda también aprender a ralentizar. Esto es desacelerar el ritmo de nuestra vida, tomar más conciencia del momento presente, más atención de lo que aquí me pasa, del aquí, del ahora, tener una rutina
de ejercicios especialmente para manejar el estrés, como por ejemplo la respiración, la meditación, el practicar relajación, especialmente, por ejemplo, la relajación física de Jacobson, la relajación concentrativa de Schultz, técnicas de mindfulness, ejercicios de programación neurolingüística y un conjunto de herramientas a las que yo le llamo programación conductual diaria o Synergy. Esto puede ayudar a incrementar la resiliencia de una persona. Ahora, entonces, ¿qué te sugiero hacer si tú tienes una persona cercana que está pasando por un momento depresivo? De acuerdo al manual de primeros auxilios de salud mental de Estados Unidos, desarrollado por National Council for Mental Wellbeing, el Consejo Nacional de Salud Mental y Bienestar de los Estados Unidos, ellos recomiendan un método que en español le llamamos redes. ¿Y qué sugiere? Uno, explorar el riesgo de suicidio o de autolesión que la persona que está pasando por este momento muestra. Luego, escuchar sin juzgar. Luego, dar información con respeto, basada en hechos. Siguiente, estimular el uso de ayuda profesional adecuada. Y finalmente, sugerir estrategias de autoayuda que la persona pueda realizar. Si yo creo que una persona puede estar deprimida y necesita ayuda, me acerco, hablo con estas personas. Y si pienso que esta persona tiene una probabilidad alta de atentar con su vida, esto es, pensamientos suicidas, en Estados Unidos llamo al 911 y no la dejo sola. Si creo que la persona no está en riesgo de atentar contra su vida, puedo iniciar una conversación. Y en esa conversación, actuar de manera empática. Escuchar sin juzgar. Parafrasear. Usar las palabras que el otro me dice y repetirlas con mi propio entendimiento, como yo las entiendo. Permitir que la persona haga una catarsis, un desahogo, exprese. Luego darle información con respeto significa que una vez que yo siento que la persona me está escuchando y que es más fácil para mí ofrecerle apoyo e información, le doy apoyo emocional, incluyendo empatizar, ponerme en el lugar de la otra persona, para que ella entienda que la acompaño en ese momento y ofrecerle esperanza. Las personas con problemas de salud mental pueden experimentar una amplia variedad de emociones. Yo puedo darle esperanza a una persona de que un tratamiento adecuado le puede ayudar a solucionar cualquier dificultad. Y puedo orientarla a evitar enfrentar problemas más severos. Puedo recordarle que lo que está pasando es un trastorno
que puede mejorar con el tratamiento. Pero, ¿qué no debo hacer? Algunas cosas que no debo hacer son las siguientes. 1, no le diga a la persona que se anime o que lo superará o que lo supere. No adopte una actitud de sobreprotección o de sobreinvolucramiento. No use un tono de voz condescendiente o una expresión facial que muestre una mirada de extrema preocupación. No ignore, no discrepe ni desestime los sentimientos de la persona, intentando decir algo positivo como, no me parece que estés tan mal. De ahí, estimulemos la búsqueda de ayuda profesional. Y cuando hablamos de ayuda profesional, tenemos que en casos de depresión, un factor clave es las terapias psicológicas, como la terapia cognitivo-conductual, que se basa en la idea de que la forma en que piensa una persona afecta la forma en que se siente. La terapia cognitivo-conductual ayuda a las personas a reconocer sus pensamientos negativos y cambiarlos por otros más realistas. La psicoterapia interpersonal, que ayuda a resolver conflictos interpersonales, lidiar con el dolor o cambio de reacciones y desarrollar mejores relaciones. La consejería de apoyo, enfocada en ser un buen oyente, brindar apoyo emocional, dar información sobre la depresión y enseñar habilidades para la resolución de problemas. Las prácticas de atención plena, basadas en la terapia cognitivo-conductual, la terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma, el apoyo familiar, la terapia de resolución de problemas. En algunos casos puede ser necesario tratar la depresión con medicamentos. Por ejemplo, los medicamentos antipsicóticos que pueden ser usados cuando la persona muestra un trastorno bipolar. Los estabilizadores del estado de ánimo, que también pueden ayudar en trastornos bipolares. Ahora, otro elemento importante son las estrategias de autoayuda. Libros de autoayuda basados en el modelo cognitivo-conductual. Por ejemplo, el doctor Albert Ellis ha escrito un libro, Eligiendo Vivir. Boris Cyrulnik ha escrito un libro, Los patitos feos. Su servidor, en mi tesis doctoral, elaboré un programa llamado Un Nuevo Comienzo, basado en el modelo cognitivo-conductual. Otras medidas de apoyo para aquellos que están pasando por momentos depresivos pueden ser la esperanza. Ayudarle a la persona a descubrir sentido a su vida, propósitos superiores, transmitirle apoyo, explicarle que la depresión es una enfermedad que mejora con el tratamiento, hablar sobre lo que he notado y por qué me preocupa, hacer planes juntos para distraerse, mantenerse activo, bailar, caminar, leer, escribir, hobbies, promover hábitos saludables como el ejercicio físico, usar estrategias de evidencia como confrontar la persona, sus creencias con hechos empíricos, ayudarle a la persona a reconstruir su telaraña social, su red de apoyo, ayudarle a la persona a enfocar el momento presente con técnicas de atención plena, ayudarle a la persona a enfrentar los problemas, a identificar las circunstancias, a desarrollar habilidades en la solución de problemas.
estimularla a expresarse, pintando, escribiendo, hablando, jugando, incluso una mascota puede ser de ayuda en esas circunstancias. Invitar a la persona a imitar modelos que son sanos. Por otro lado, evitar amigos que la pueden llevar a comportamientos que complican la depresión, como amigos que consumen alcohol, drogas, etcétera. Conversar sobre los sentimientos, los pensamientos, las experiencias. Aceptar, ser auténtico, empatizar, parafrasear, resumir. Todos estos son recursos de apoyo que puedo utilizar en el proceso de ofrecer apoyo, ayuda a quien está pasando por una depresión. Te invito a revisar estas ideas, familiarizarte con ellas, escribir aquellas que consideras de utilidad, practicarlas en ti mismo y tenerlas listas para el momento en que sea necesario.